Buenos días, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Yo como siempre feliz de poder traer un tutorial más. En esta ocasión pues es esta bufanda, esta diadema que nos tapa nuestras orejas. ¿De qué manera? ¡Qué bárbaro! Esta lana tan gruesa va a ser nuestro aliado en esta ocasión. Se va a tejer con un 8, aunque le correspondería más, pero como a mí personalmente las prendas para la cabeza me gusta que queden muy tupiditas, porque de esa manera son más calentitas, y en concreto esta que nos va a tapar nuestras orejitas más aún. Entonces la voy a trabajar con un 8. Después nos hará falta, como siempre, nuestras tijeras y nuestra aguja para rematar y esconder nuestros hilos. Y sin más, pues empezamos. Quito la aguja, esta de aquí, y nos vamos a... Un segundo, que voy a quitar esto así. Voy a quitar de aquí para que no tengamos ruidos. Quito mi teléfono, el sonido, y empezamos haciendo 12 cadenas, que es un número como muy bonito, ¿no? Un par, una docena. Las cadenas, por favor, no aprietas, ¿vale? Sueltecitas para que no nos ajuste, porque va a ser el ancho de nuestra diadema. Entonces lo que no me interesa es que se quede ceñidito, porque entonces si se queda muy prieto conseguiremos un punto de rigidez dentro de nuestra diadema, ¿vale? Que no lo haya, que no haya ningún tipo de rigidez. Tenemos 3 puntos ya, al cuarto, quinto, sexto, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cadena que no va a sustituir al punto, ¿vale? Cada punto lo vamos a hacer así, 12. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos de nuestra primera vuelta. Esta no nos tiene ninguna complicación. Vamos a ver, ninguna tiene complicación, porque esto va a ser coser y cantar muy fácil. Bien, pero bueno, esta es más todavía, porque son todo puntos bajos. Ahí la tenemos. Vamos a hacer la corrida. Bien, ya estamos en el último de los puntos. Tenemos nuestra primera vuelta terminada y nos vamos con la segunda. Hacemos una cadena y empezamos en el primero de los puntos haciendo, pasando el gancho por atrás, ¿vale? Vamos a trabajar dejando al margen la trencita que sale al hacer el punto, ¿vale? Vamos a hacer que se asome, que salga siempre. Es decir, nosotros vamos a trabajar sobre el agujero que hay debajo de la trencita, ¿vale? Vamos a poner el gancho por atrás de del primero de los agujeritos y lo vamos a sacar por el segundo. Vamos a tener nuestra hebra, vamos a pasarla, ahí ya la tenemos pasadita, así, ya la tenemos, y hacemos el punto bajo. Vamos con la siguiente, porque esta nos ha quedado francamente difícil. Pasamos de atrás adelante y giramos. Bien, y ahí lo sacamos. Es más complicado porque tiene tantas hebras la lana. Y ahí hacemos nuestro punto bajo. ¿Qué estamos haciendo? Sacando esta trencita hacia adelante. Entonces vamos allá, sacamos por atrás, ponemos nuestro gancho como si nos lo fuésemos a poner nosotros, ¿no? A comer nosotros, como así para nosotros, y tiramos del otro lado, giramos y sacamos de los dos lados y hacemos un punto abajo. De nuevo, toda la vuelta vamos a hacer y seguimos haciendo puntos bajos con esta misma estructura de sacar la trencita hasta el final, hasta el último. Ya hacemos el último punto, hacemos el último punto bajo, ahí
sacando todas las hebras. Claro, es una lana con tantas hebras que hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pero fácil. Y hacemos una cadena para subir y dar la vuelta. Acordaros, aquí las cadenas de los bordes no las vamos a hacer de puntos, ¿eh? Las vamos a dejar como solo puntos de subida, pero no nos van a sustituir un punto. Hacemos todos los puntos. Y ahora de vuelta, pues 12 puntos bajos normales. Enganchado de la forma más tradicional. Como en la fecha que viene. Las tradiciones mandan. Hay un 50% de tradición y un 50% de punto diferente, de punto novedoso. Vamos. Vale, tenemos nuestros 11 puntos. El último va a estar sobre el último de los puntos. Ahí nos vemos. Ahora subimos con una cadena y hacemos lo mismo. Empezamos haciendo la fila de puntos. Bien. Este primero siempre costará un poquito más porque no hay donde sujetarlo, ¿va? Ahí ya tenemos nuestro punto primero. Vamos con el segundo para ir sacando de nuevo por este lado. Uy, se ve difícil, ¿eh? Pero no lo es. O sea, no lo penséis. Sacamos otra vez, ahí y ahí. Bien, y ya está. De nuevo el punto. No cambia, o sea, realmente es algo muy fácil de trabajar. Insisto, el problema de trabajar es que tiene la lana tantas hebras, es tan gruesa que se hace complicado. Pero si lo veis, ya estamos sacando ahí nuestra formita. ¿Vale? Pues nada, trabajaremos así todas las vueltas. Las vueltas pares serán estas, tomando el punto de esta manera, transversal o atravesada o perpendicular, con el gancho en perpendicular o no sé cómo decirle, con el gancho o sencillamente sacando la trencita que el punto nos teje, ¿no? que nos saca el tejido, aprovechando a sacarla, a ponerla de ladito para que sea vistosa para nosotros. Bien, pues así es como vamos a hacer toda la diadema. Aquí tengo una hebra en algún lado más enganchadita. Siempre tenemos que tener 12 puntos. Cuidado, no perder ninguno por el camino, ¿vale? Que esto sí puede ser a lo mejor fácil en un momento, ¿vale? Bien, entonces este último, que se ve más complicado, lo vamos a trabajar ahí. Así. Vamos, la siguiente vuelta, todo de puntos bajos. Bien, que son las impares. Acordaros, las vueltas impares, puntos bajos normal, las pares, el punto bajo, pero tomando la hebra, sacando la trencita superior, ¿no? de nuestro punto. Esta va a ser una diadema muy sencilla, pero como los colores de la lana son súper vistosos para la época que venimos, ¿no? Para la época en la que estamos, ¿no? Una Navidad, un invierno, un frío, pues son colores como muy de temporada. ¿Vale? Y ya trabajamos el último de los puntos. Ahí. Y tenemos otra vez la vuelta lista. Bien, una cadena más. Y volvemos a sacar nuestra trencita. ¿Cómo? Pues de abajo, perdón. Pasamos el punto, pasamos el gancho por atrás, lo sacamos por delante y ahí hacemos nuestro punto. Bien, repetimos de atrás, adelante, sacamos y adelante. Ahí vamos. Ahí estamos.
Bueno, bien. Bueno, pues así de fácil va a ser hacer nuestra diadema en esta ocasión. Mirar, ahora mismo ya tenemos hechas un montón de vueltas. Mirad cómo hace de bonito el tejido y cómo queda en diagonal. Es curioso, pero el punto como que se quiere torcer. ¿Habéis visto? Bueno, pues entonces ahora lo único que vamos a hacer es pegarlo. Ya tenemos tanto como 55 centímetros de largo. Espera, voy a ponerlo por el borde. Así, aquí. Ahí. Qué difícil, ¿no? Así. Ahí tenemos los 55 centímetros, que es más que suficiente para poner nuestra cabeza. Y el efecto del gorro y de la diadema va a ser total, porque se nos va a girar un poco. Y por supuesto, del otro lado también queda igual de bonito o más. O sea, es espectacular también el otro lado. Con lo cual volvemos a tener una diadema y un cubre orejillas, que es, pues eso, dos opciones, dos en el precio de una, dos por lo mismo. Creo que puede quedar muy muy bonito, bueno, creo no, queda muy muy bonito. Pero entonces ahora para unirlo pues juntamos, vamos a hacerlo por aquí, no, perdón, por aquí. Vamos a poner dentro el revés, ¿vale? Lo que nosotros consideramos el revés. Bien, pues lo que vamos a hacer es enganchar nuestro primer punto con nuestro primer punto. ¿Vale? Ahí tenemos el punto y ahí tenemos nuestro punto. Sacamos la aguja, sacamos nuestro gancho y ya tenemos enganchados. Voy a cerrar este punto primero. Ahí. Bien, ya tenemos nuestra lana, nuestro trabajo listo para empezar a unirse punto con punto. Acordaros, teníamos 12 puntos, con lo cual tenemos que ir enganchando los puntos con los puntos, los puntos con los puntos, los puntos con los puntos. Entonces vamos a enganchar el primero con el primero. Ahí, un punto deslizado, aquí. Vamos a enganchar el segundo con el segundo de los puntos y punto deslizado. Vamos a ver, ahí. Ahí está. Y sacamos todas las hebritas. Bueno, pues así todos los puntos. Para unir, ¿veis? Si os fijáis, la unión se nos queda muy parecida al punto que tenemos. Se disimula bastante bien donde está nuestro enganche, ¿cierto? ¿O no? Bien, pues vamos a seguir haciendo todo en la vuelta hasta el fin. Ya estamos en la última y una cadena al aire como siempre para que no se nos deshaga. Y tenemos de esta manera listo y terminado nuestro cierre. Bien, bueno, pues ya solo tendremos que cortar esta hebrita. Tenemos aquí nuestras tijeras. Tenemos aquí nuestra hebrita, la ajustamos, la cerraremos. Mirad, ¿veis? El gorro se nos queda con una inclinación, con el gorro, la diadema, se nos queda con una inclinación muy cookie, muy divertida en la puesta en la cabeza. Y por atrás tenemos la inclinación al revés, pero con un punto que realmente queda, bueno, pues como habéis visto en las fotos. En fin, hay que rematar estas hebritas, pero quitando eso lo tenemos más que listo. Espero que os haya gustado. Si es así, chun, like, suscribirse a la campanita, seguir en redes sociales, bueno, en fin, lo que siempre se suele decir. Yo feliz como una perdiz, super cookie. Y nada más, solo esto, que espero que os haya re gustado y que es un bonito regalo para estas navidades.